analista especialista en Medio Oriente. Sebastián Salgado, él es además periodista y analista político, está en Argentina, tenemos entendido. Sebastián, muchas gracias por brindarnos estos minutos para conocer un poco de una mirada externa de un especialista al conflicto que están viviendo en Gaza. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el llamado. A ver, ¿cómo podemos entender nosotros lo que sucede? Hay muchas personas en el mundo que el sábado han amanecido con esta noticia de un enfrentamiento bélico entre Hamas e Israel, pero que no conocen mucho dónde surge este conflicto. Por favor, danos un panorama general. Bueno, primero hay que entender que el pueblo palestino está viviendo un proceso de ocupación, de colonización que lleva 75 años. Este mismo año los israelíes han celebrado, incluso en las playas, como si este proceso de ocupación no hubiera sido un genocidio sistemático para el pueblo palestino. Israel no solamente ha ocupado Palestina desde 1947, sino que la ha terminado por dividir en dos pequeños pedazos que quedan. Uno de esos es lo que conocemos como la Franja de Gaza, un pedazo de tierra de 44 kilómetros de largo por 4 de ancho y la costa del mar. En ese pequeño espacio viven 2,5 millones de personas que políticamente no se sienten representadas con la Autoridad Nacional Palestina, que es, de alguna manera, el representante que las Naciones Unidas reconocen, sino que dentro de la Franja de Gaza hay otro movimiento político que tiene un brazo armado que se llama Hamas. Hamas realizó una operación dentro de sus posibilidades militar, porque hay que decir que Israel nunca le permitió a Palestina desarrollar un ejército, y en esa operación militar no solamente lograron salir de esa cárcel a cielo abierto donde Israel los ha puesto desde hace tantos años, sino que tomaron varias poblaciones cercanas a la Franja de Gaza, tomaron rehenes y eliminaron, lógicamente, a muchos militares y algunos colonos armados, que no necesariamente son civiles. Sebastián, ¿cuántos encuentros similares de carácter bélico han existido en estas décadas desde el inicio de este conflicto, como nos contabas? Con estas características en este tiempo que estamos viviendo, yo te diría que prácticamente ninguno, ¿sí? Porque esto realmente, lo que se conoce como la operación militar Tormenta de Al-Aqsa, ha sorprendido por su contundencia. Cuando vemos el nombre que esta operación militar tiene, Al-Aqsa, hay que entender que es un lugar sagrado para los musulmanes, que es una mezquita, uno de los principales lugares de culto para la gente que profesa la religión islámica, que está justamente en Jerusalén, y es ese lugar en donde los musulmanes palestinos prácticamente ya no tienen acceso en ningún momento, y que ha sido profanado y, vamos a decir, ultrajado por partidarios del régimen sionista que podemos ver en los últimos tiempos. Esto ha creado una, vamos a decir, ola de efervescencia, rencor y odio que se vio manifestado en esta operación militar. A ver, por las características de lo sucedido el sábado, quizás no era la manera, un ataque bélico sin precedente que terminó con muchas vidas de muchos israelíes en este caso. Sin embargo, esta invasión sistemática que ha venido sufriendo es como que no les dejó otra alternativa. Tenemos que entender así más o menos lo que nos explica, Sebastián. Sí, ellos tienen, digamos, los palestinos, una intención de supervivencia como tiene cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, y lo que ellos están viviendo es un proceso de descolonización. Los hemos vivido tal vez en América Latina en otro momento, lo está viviendo ahora el continente africano, por ejemplo, con Burkina Faso, Níger y Mali, que están tratando de sacarse de encima el yugo francés. Y el proyecto israelí en sí mismo no es otra cosa más que un proyecto de colonización europeo que utilizó a la religión judía como una excusa de ocupación para generar ese genocidio sistemático. Todos los días Israel mata palestinos, hombres, mujeres, niños. En las cárceles israelíes hay menores de edad. Entonces, esta situación hizo que
por un instinto lógico de supervivencia, el brazo armado más fuerte de los palestinos ejecutó este tipo de acciones que, hay que decirlo, no creemos que sea una acción aislada por todo lo que, lógicamente, la contraofensiva israelí que estamos viendo de qué manera está bombardeando Gaza en este momento, incluso con armamento prohibido, que utilizan el fósforo, entre otras cosas, sino que seguramente para hacer ese tipo de acciones tendrán planificado alguna continuidad en la resistencia militar. Ahora, dijiste algo muy importante. Todos los días mueren personas palestinas a manos de soldados israelíes, pero esto no se refleja a nivel mundial, como se refleja, por ejemplo, un ataque del otro lado, un ataque de Palestina o de Hamas a Israel. ¿Esto es por las potencias que apoyan a Israel? Esto es porque el sionismo, que es el movimiento político que creó y planificó la ocupación de Palestina, controla la gran mayoría de los medios de comunicación corporativos en todo el mundo, ¿sí? Entonces, quedan solamente medios comunitarios, estatales, que se animan a hablar estos temas de manera libre, porque cualquier periodista que tenga esta charla, por ejemplo, que yo estoy teniendo con ustedes, en un medio corporativo, sería inmediatamente expulsado, porque ellos no tienen otra manera de mantener esas corrientes falsas de esa creación de la realidad virtual que genera Israel, si no fuera por el nivel de censura que ellos mismos tienen. Y esto se ve claramente también en las redes sociales, que el sionismo controla con los algoritmos y las noticias falsas que generan un distanciamiento de la gente en Occidente, donde seguramente para mucha gente no vale lo mismo la vida de un palestino que la vida de un israelí. Claro, porque si fuera todo por igual, de una manera equilibrada y equitativa, el manejo mediático principalmente del que estamos hablando, de seguro muchas personas que opinan en este momento que Israel es la víctima, quizás opinarían lo contrario. Lo digo simplemente como una hipótesis de algo que podría pasar, reitero, si se manejara la información de la misma manera en esa región. Nos has dejado muy claro aquello. Ahora, ya para ir terminando, Sebastián, tú lo decías, la Franja de Gaza está en la costa, hay un gran territorio israelí y después en el otro extremo está Palestina. ¿Qué podría pasar para que se solucione ese conflicto algún día? Porque hay mucho territorio israelí, o sea, hay de por medio un territorio extenso que tendría que suceder, o que se anexe Gaza a Israel, o que haya un corredor hasta Palestina. ¿Qué se podría hacer tomando en cuenta el territorio en el lugar? Digamos, esa división territorial la generó adrede el régimen sionista de Israel. Palestina es todo, que es Gaza y es Cisjordania. Lo que buscó hacer Israel es justamente romper el mapa y que dejaran de tener comunicación territorial. Entonces un palestino de Gaza ya no puede salir y visitar a sus parientes de Cisjordania. Claro. La estrategia que utilizó Israel es bastante diferente. Lo que hacen en Cisjordania es tumbarles casas y luego meter lo que ellos le dicen colonos. Fíjense qué interesante, en pleno siglo XXI Israel le dice colonos a la gente que trae de otros países a vivir en las casas que ellos construyen, en lo que sería la primera línea y entre los barrios de la población palestina en Cisjordania. Pero claro, esos colonos, como ellos dicen, tienen armas automáticas, esos colonos agreden a los niños palestinos porque saben que detrás de ellos están los soldados del régimen israelí. Entonces, a los palestinos de Cisjordania le hacen la vida absolutamente miserable, aunque tengan ciertas libertades en el desplazamiento. En Gaza, que es la otra parte de Palestina, es una cárcel a cielo abierto. La gente que está ahí prácticamente no puede entrar ni salir, ni tampoco permiten la entrada de ayuda humanitaria, como alguna vez se ha intentado, por ejemplo, a través de barcos. Claro, qué terrible. Me viene a la mente, por lo que dices, que los dividieron y todo eso. Divide y vencerás, el lema de muchas épocas, muchos conflictos en el mundo. Ya para terminar, ahora sí, Sebastián, ¿cómo afecta o cómo influye este conflicto bélico en esa región del planeta a Latinoamérica? Yo creo que es un factor muy importante. Anoche aquí en Argentina, por ejemplo, tuvimos el debate de los candidatos a la presidencia y de los 5
4, antes incluso de presentarse a sí mismos, le dieron una connotación de terroristas a los palestinos que intentaban llevar adelante esta operación militar. Claro, nunca habían dicho nada absolutamente más que manifestarse a favor de los Estados Unidos o Israel. Entonces, esto realmente juega de una manera importante en todos los núcleos políticos de nuestra región por la injerencia que el movimiento sionista tiene, no solamente en los parlamentos latinoamericanos, sino también en el Poder Judicial. Qué poder que tiene entonces en diferentes ramas y ejes este movimiento del que nos habla. Sebastián, queremos agradecer tu tiempo, tu predisposición y la explicación que nos has dado ha estado muy clara para ayudarnos a entender un poco más desde otro punto de vista todo lo que sucede en Israel. Gracias. A ustedes, gracias. Hasta otra oportunidad.